Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 37. Pérdida y profundidad. Ubicación. Mundo espiritual. Con todo lo que había pasado en el último minuto, Asami se sintió justificada al pensar que, si su sensei hubiera estado allí, lo primero que habría dicho habría sido, «Mierda». Miró fijamente al imponente espíritu de la oscuridad y se sintió como una pequeña rata elefante, escabulléndose por el suelo mientras gigantes pisoteaban a su alrededor. Su mano comenzó a alcanzar el silbato que colgaba de su cuello, pero se detuvo antes de que sus dedos tocaran el metal. «Ten fe en Korra», se dijo a sí misma mientras su amiga se ponía de pie. «Ella puede vencer a este espíritu. Sabes que puede». Mientras Baatu seguía suspendido en el aire, le echó una mirada fugaz a un Alak antes de fijar la vista en Korra. Pero no vio a la humana que estaba allí. Ella era solo un recipiente para su opuesto. Podía ver más allá de la carne humana y verla allí, mirándolo fijamente. Ella nunca cambia. «Raaba, nada puede detener este momento», le dijo. La convergencia armónica ha vuelto. No fue Raaba quien le respondió, sino el recipiente. «No voy a permitir que te fusiones con un Alak», proclamó con desafío desesperado. «Volverás a esa prisión». Era la nave la que hablaba, pero podía oír el eco de Raaba en sus palabras. Habría sido divertido, si le importara tal idea. Pero no. Había sido liberado tras 10.000 años de prisión. No iba a volver allí. Ahora era su momento. La era de Raaba había terminado y era hora de que eso se hiciera realidad. Así que, sin molestarse en replicar, se elevó en el aire y voló hacia su anfitrión, que ya lo esperaba con los brazos extendidos. Pero Korra no iba a quedarse de brazos cruzados esperando a que empezara la pelea. Iba a empezarla ella misma. Entró en el estado avatar y lanzó una gigantesca llamarada contra Baatu, haciéndolo retroceder tambaleándose, alejándolo de un Alak. Luego, controló el aire alrededor de su tío para atraparlo en una especie de prisión ciclónica. No duraría mucho, pero no le hacía falta. Lo levantó del suelo, lo elevó por los aires y lo arrojó al portal, enviándolo lejos del mundo de los espíritus. Salió del estado avatar y miró a sus amigos. «No dejen que un Alak regrese al mundo de los espíritus», les dijo a los tres. «Ya estamos en ello», le aseguró Bolin. Él, Mako y Asami se dieron la vuelta y corrieron hacia el portal, dejándola sola. Se enfrentó a Baatu, quien se había recuperado de su tambaleo y volaba directamente hacia ella. Entró en el estado avatar, lista para luchar. «Bailemos», dijo en un desafío silencioso, controlando el fuego con sus manos para impulsarse hacia adelante. Tenzin solo había liderado a su grupo, corriendo durante 10 minutos antes de que aminoraran el paso. Para entonces, el paisaje había cambiado por completo. En lugar de estar en un páramo rocoso con 2 portales y un árbol de aspecto muerto, ahora se encontraban en un bosque con árboles de hojas azules. «Hinora», llamó Bumi mientras caminaban por un sendero accidentado. «Espíritu de Hinora, ¿me oyes? Soy tu tío Bumi». Tenzin observó a su hermano continuar así. Llevaba 3 minutos intentándolo, pero no servía de nada. «Ah, esto no funciona», declaró el maestro aire al detenerse. «No podemos simplemente vagar sin rumbo por el mundo de los espíritus, llamar a Hinora y esperar encontrarla». En retrospectiva, Bumi comprendió el punto de vista de su hermano pequeño. Pero no iba a decirlo en voz alta. «Solo necesitamos aplicar las reglas básicas del rastreo», replicó antes de arrodillarse. «Primero localizamos sus huellas, luego las seguimos». Kia miró a su hermano como si hubiera sugerido una estupidez. «¿Sabes siquiera cómo son las huellas de los espíritus? ¿Acaso los espíritus dejan huellas?», le preguntó. «Acéptalo, tus habilidades de rastreo no te servirán en el mundo espiritual». Se sentó mientras él se ponía de pie, flexionando las piernas en posición meditativa y cerrando los ojos. «Déjame intentar algo». Dejó que su respiración se volviera ruidosa y repetitiva mientras extendía su energía interior para encontrar a su sobrina. «Hinora está allí», dijo, señalando a su izquierda con los ojos aún cerrados. «Siento mucha energía espiritual que viene de esa dirección». Esta vez fue Bumi quien frustró el progreso. «Estamos en el mundo espiritual. Hay energía espiritual en todas direcciones». «Tiene razón», convino Yue. «Cállate», le dijo Kia frunciendo el ceño. «Basta». Les espetó Tenzin a todos. «No podemos hacerlo solos. Necesitamos un guía espiritual». Eso tenía sentido para el parangón del grupo. «¿Tienes algún espíritu en particular en mente?». «No», admitió. «Entonces, ¿qué vas a hacer?».
Miró a su alrededor en el bosque y vio un agujero en un árbol cercano, del que brotaban enredaderas rojas en múltiples hebras. Dentro de la cueva, pudo ver una pequeña estrella danzando en el aire. Allí, dijo, caminando hacia el agujero con los demás detrás. Se detuvieron en la base y él miró la estrella. Espíritu, hola, comenzó. Siento molestarte, pero necesito tu ayuda. Unos ojos rojos comenzaron a abrirse de golpe, somnolientos pero también enfadados. ¿Te atreves a despertarme, humano? Los humanos en el mundo espiritual pertenecen a un solo lugar. Ah, ¿dónde sería eso exactamente? Preguntó Ye, teniendo de repente un muy mal presentimiento sobre hacia dónde se dirigía la conversación. El espíritu emergió de su agujero. Era una araña enorme con cola de escorpión, de la que pendía la estrella. En cuanto la vieron, se abalanzó sobre ellos, lo que los obligó a correr despavoridos. No sabían a dónde iban, pero eso no importaba tanto como asegurarse de salir con vida. El espíritu emitió una especie de escupitajo detrás de ellos. Nada los golpeó, así que siguieron corriendo. ¿Qué fue eso? Preguntó Bumi. No lo sé. Gritó Kia. ¿Alguien más lo ha pillado? No. Y no pienso detenerme a averiguar qué era. Respondió Yoe. El bosque se abrió y Yoe creyó que estaban a salvo. Pero chocó de frente con la espalda de Bumi. Se preguntó por qué se habían detenido. Obtuvo la respuesta cuando miró por encima de su hombro y vio que estaban al borde de un precipicio. Esto no pinta bien, pensó. Entonces oyó al espíritu que se acercaba por detrás. Esto sí que pinta mal, añadió. Los demás saltaron cuando el espíritu apareció tras ellos, listo para escupir lo que fuera que estuviera escupiendo, y ella los siguió hasta el precipicio. Sus gritos resonaron en la ladera mientras caía. Se convirtieron en gemidos de dolor al estrellarse contra las ramas de los árboles y aterrizar de nuevo en el suelo, justo encima de Bumi, quien a su vez estaba encima de sus hermanos. Mientras yacía allí, aturdida y algo desorientada por la caída, solo pudo pensar en una cosa que preguntar. ¿Fui estúpida al hacer esa pregunta? Lo único que obtuvo como respuesta fue un quejido de Kia y un arrastrado. Esa es la última vez que entrenó con Shizu cuando está borracha y de mal humor, de Bumi. No entendió el significado del quejido de Kia y conocía lo suficiente a June como para no pedirle una explicación a Bumi. Tenzin, que estaba al pie de la pila, los puso a todos de pie y les devolvió el sentido con una rápida ráfaga de aire control. Se quedaron allí un segundo para sacudirse la maleza. Bueno, eso no funcionó, declaró Bumi. ¿Y ahora dónde estamos? Estamos completamente perdidos, le dijo su hermano. No reconocía nada de lo que veía a su alrededor. Encontrar a Hinora ahora parecía más imposible que nunca. Ubicación: Tierra de la Primavera. Tsukiko permaneció exactamente donde la había visto por última vez, con la espalda apoyada en un árbol, mirando hacia la puerta en la ladera de la montaña. No había cambiado nada desde entonces, a una altura que solo podría alcanzar si 5 personas se subieran a hombros. Las puertas estaban abiertas de par en par, pero no le parecían acogedoras. De hecho, le parecían arrogantes, como si la gente fuera tan intocable que les daba igual si la entrada a su guarida secreta estaba abierta o no. ¡Qué panda de imbéciles!, murmuró. Hiro estaba entre los arbustos junto a ella. La miró, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué fue eso?, le preguntó. ¿Qué panda de imbéciles?, repitió. Dejan la puerta abierta de par en par como si no les importara quién entra. Volvió la mirada hacia la puerta. Yo no diría eso, respondió. Hay guardias afuera. Él podía verlos con claridad y sabía que ella también. Solo son 2 y no parecen querer estar allí. ¿De verdad importa que los que están al mando sean unos cretinos solo porque la puerta esté abierta y haya guardias fuera?, preguntó Arashi, arrodillándose junto a Hiro. No hemos venido aquí para eso. Tienes razón, dijo Rin desde arriba, escondida entre el follaje del árbol. Y no importa. Así que cállate. Lo siento. Hiro echó un vistazo hacia donde se escondía el grupo de Suna. Solo estaban allí los Jounin y Kankuro. No dijeron ni hicieron nada. Simplemente mantuvieron sus escondites y guardaron silencio. No sé si debería sentirme impresionado o intimidado por eso. Si bien no conocía bien a los Jounin, sí conocía a Kankuro. El anciano se llevaba bastante bien con ellos y, aunque les advertía constantemente de su mal genio, lo decía con una sonrisa que siempre les hacía pensar que bromeaba. Ya no sonreía. Su semblante era sombrío y serio, aún más con la pintura de guerra cubriendo sus ojos y boca.
Quizás antes podrían haber bromeado con Karura sobre el maquillaje, pero antes parecía hacerlo aún más aterrador. El paquete vendado seguía a su espalda y parecía a punto de desprenderse de su hombro en cualquier momento. No reconocía a ese canguro. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente, y eso lo asustó un poco. «¿Ya vienen?», susurró Arashi, captando su atención. Todas las miradas se centraron en el sendero que conducía a la entrada. Jin-sensei guiaba a los genin y a Karura, todos encadenados y con aspecto miserable. Sus ropas estaban rasgadas y harapientas, cubiertas de la suciedad suficiente para que pareciera que habían estado caminando sin detenerse. Los demás Junin de Konoha caminaban a su lado, empuñando una gruesa porra y asegurándose de que los genin los vieran. El Kasekage cerraba la marcha, no como parte de la guardia, sino como prisionero. Observaron cómo el grupo se dirigía a la entrada, mientras los genin contenían la respiración inconscientemente. El plan era que el grupo entrara en la base y luego dejaran pasar al resto. Pero no sabían si funcionaría. Y aunque deseaban formar parte del grupo, se decidió que no podían arriesgarse, ya que podrían haber sido descubiertos la última vez que estuvieron allí. A medida que el grupo se acercaba a la entrada, comenzaron a rezar, esperando que funcionara. Los guardias los detuvieron cuando se acercaron. Estaban demasiado lejos para oír lo que decían. Todo parecía ir bien. Los Jounin explicaban que traían un nuevo grupo de prisioneros. Si se guiaban por observaciones anteriores, los guardias los dejarían pasar sin siquiera exigirles que demostraran que los prisioneros podían controlar los elementos. Los guardias parecían aburridos mientras observaban a los genin. Pero entonces vieron al Kasekage y sus ojos se entrecerraron. Uy. Pensaron Tsukiko y sus compañeras cuando los guardias empezaron a hablarle agresivamente a Jin-sensei. Él intentó responderles, pero ni siquiera lo miraron. Finalmente, retrocedieron y les apuntaron con sus armas. «¡Mierda!», exclamó Rin-sensei. «Los han descubierto». Parecía a punto de saltar de su rama. «Espera», le dijo Kankuro antes de que pudiera saltar, mirándola. «Gaara se encarga». Ella debió pensar lo mismo, porque se quedó en el árbol. Uno de los guardias extendió la mano hacia un objeto que llevaba a la altura de la cintura. Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera tocarlo, tanto él como su compañero se quedaron paralizados por un instante y cayeron muertos al suelo. Jin-sensei se giró hacia donde se escondían y les hizo una señal para que salieran. «Vamos», dijo Rin a sus alumnos, bajando del árbol y saliendo de su escondite. Todos la siguieron afuera y rápidamente se dirigieron al grupo en la entrada. «¿Qué pasó?», preguntó Hiro. «Se dieron cuenta», explicó Hiruzen-sensei. «Fue el Lord Kasekage quien les avisó, sin ánimo de ofender, señor», le dijo a Gaara. «No tienes por qué disculparte», le dijo el Kasekage, usando su arena para romper las esposas y liberarle las manos. Las esposas habrían caído al suelo y provocado un estruendo, y una pequeña nube de arena no se hubiera formado debajo y las hubiera atrapado. Insistí yo mismo en unirme al grupo. «Bueno, ahora no funcionará», dijo su hermano. «Sí. Tendré que quedarme con el primer pelotón». Los puños cayeron suavemente al suelo y la arena que los sujetaba se disipó, volviendo hacia él y desapareciendo en su abrigo casi sin hacer ruido. «Esperemos poder avanzar más sin más problemas», dijo Jin-sensei, mirando la puerta, que seguía abierta. «Te apoyaremos si las cosas se complican», le aseguró Rin. Ella también miraba fijamente la puerta, pero con toda la intensidad de su odio. Tsukiko se acercó a los guardias muertos para examinarlos mejor. Estaban boca abajo en el suelo y, de no haberlo visto, habría pensado que estaban dormidos. «¿Qué les hiciste?», preguntó al Kasekage, volviéndose para mirarlo. La miró a ella y luego a los cuerpos. «Les disparé un solo grano de arena sobrecalentada a través de la garganta. Murieron antes de que el grano terminara de atravesarlos». Volvió a mirar los cuerpos. No vio agujeros ni sangre por ninguna parte. «¿De verdad hiciste eso?», le preguntó. «Sí». Karura sonrió con sorna. «No se llega a ser Kasekage coleccionando kunai», proclamó. «Ubicación, mundo espiritual». Mientras Korra luchaba contra Baatu, saltaba de un lugar a otro, controlando la tierra bajo sus pies hacia el espíritu de la oscuridad. Él la esquivaba con una facilidad que podría haberse considerado despreciable. «¿Ah, sí? ¿Así es como quieres jugar?», preguntó desafiante. «Bien». Controló el agua, luego el fuego y después el aire. Él los esquivó todos y voló hacia ella. Entró en el estado avatar por un instante, impulsándose con el aire para lanzarse contra él. Voló bajo él, controlando agua y fuego a su paso.
Fueron golpes de refilón que ni siquiera parecieron hacerle daño. La gravedad la atrapó y cayó al suelo. Controló las llamas bajo sus pies, como propulsores a reacción que la mantuvieron estable y flotando. Vamos, estoy aquí. Baatu se giró y le lanzó un tentáculo. Un breve escudo de fuego lo bloqueó y desvió. Ella se abalanzó sobre él con 2 lanzas de fuego en la punta de los dedos. Se las arrojó, entrelazándolas para formar una lanza más grande y poderosa. El impacto fue tan fuerte que le arrancó un trozo del cuerpo, dejando un agujero lo suficientemente grande como para que ella pudiera volar a través de él con su control del aire. Al acercarse al suelo, volvió a usar fuego, girando para atacarlo de nuevo. Pero él se había girado con ella. Uno de sus tentáculos golpeó el suelo, destrozando las rocas y lanzándolas hacia arriba. Esto creó un breve escudo entre ellos. Korra podría haber usado las rocas en su contra, lanzándolas en una ráfaga. Pero él fue más rápido. Su agujero desapareció al instante mientras brillaba de color púrpura. ¡Mierda!, pensó Korra, sabiendo perfectamente lo que vendría después. Pero antes de que pudiera hacer nada para protegerse, Baatu disparó el rayo de energía púrpura directamente hacia ella. Intentó detenerlo, doblegarlo contra sí mismo, pero era demasiado fuerte y rápido para lograr algo. La golpeó con fuerza, sacándola del estado avatar y lanzándola contra una roca alta cercana. Un dolor punzante le recorrió la espalda y, al caer al suelo, quedó paralizada por un instante. Pero ese momento fue suficiente para que Baatu clavara sus tentáculos en la tierra, casi atravesándola. De repente, unas enredaderas surgieron de entre la multitud y envolvieron a Korra, apretándola con fuerza para que no pudiera moverse. La levantaron del suelo, separándola de la tierra y de la fuente de su control del agua. ¡No!, gritó en protesta, intentando liberarse. Pero las enredaderas la apretaban demasiado. Lo peor era que empezaban a apretarla aún más. Chicos, por favor, que un Alag no entre. Suplicó. Ubicación: Polo Sur. En cuanto cruzaron el portal, Bolin, Asami y Mako no vieron a un Alag. O Korra lo había lanzado con más fuerza de la que pensaba, enviándolo volando al bosque, o él se había refugiado allí, esperándolos. Probablemente los estaba retando a que entraran al bosque tras él. Pero los hermanos habían visto suficientes peleas callejeras y combates de Provending como para saber que eso habría sido una tontería que podría costarles la vida. La clave ahora era mantenerse alejados. Eso era todo lo que tenían que hacer para ganar. Mako y Bolin, instintivamente, se distanciaron, manteniéndose alerta mientras observaban el bosque frente a ellos. Asami permanecía entre ellos, lista para ayudar a cualquiera de los dos en cualquier momento. ¿Dónde estás?, pensó Mako mientras observaba los árboles, intentando adivinar de dónde saldría un Alag. El silencio era demasiado sosegado para su gusto y comenzaba a inquietarlo. Pero no podía dejar que la situación lo dominara, o cometería un error. Oyó el crujido del hielo alzándose y quebrándose a sus espaldas. Pero se giró demasiado tarde. Solo vio grandes estacas de hielo que volaban directamente hacia él. «Agáchate», gritó Asami, agarrándolo por el hombro y obligándolo a tumbarse. Bolin se colocó a su lado y formó una pequeña pared frente a ellos. La pared resistió el impacto de las púas y no se rompió. Mako se levantó y lanzó un par de puñetazos, controlando el fuego con cada golpe, hacia el bosque. Bolin, a continuación, partió la pared en 2 grandes rocas y las arrojó también contra el bosque. No llegaron tan lejos como el fuego y solo consiguieron derribar un árbol. Los 3 permanecieron allí, esperando y escuchando el siguiente movimiento. Oyeron de nuevo silbidos en el aire, esta vez a sus espaldas. Para cuando se giraron, los púas ya los tenían encima. «Esquiven», gritó Asami, saltando para esquivarlos. Los hermanos siguieron su ejemplo, pero contraatacaron. Mako volvió a lanzar fuego y Bolin tierra. Pero parecía que no le daban a nada. ¿Se están moviendo o algo así?, se preguntó el maestro tierra mientras observaba el bosque. Vio algo de reojo. Era otra lluvia de púas que se dirigía directamente hacia él. Saltó para esquivarlas, creando una barrera en el proceso. Pero solo tenía un pie en contacto con la tierra y su equilibrio era precario. El resultado fue que la barrera no resistió el impacto y se hizo añicos, derribándolo al suelo con un gemido. Asami lo miró brevemente. «Bolin, ¿estás bien?», preguntó. «Sí», respondió mientras se levantaba. «Pero no sé si podremos ganar esta pelea». «No necesitamos ganar», le dijo Mako a su hermano. «Solo necesitamos impedir que un Alag regrese al mundo de los espíritus. Manténganse alerta, chicos», les dijo Asami.
Nadie hizo ningún comentario sobre estar en el Polo Sur. Mantuvieron la mirada fija en busca del próximo ataque sorpresa, con la sensación de que habría más. Ubicación: mundo espiritual. El bosque se había oscurecido mientras lo atravesaban, pero a Tenzin solo le habían parecido 15 minutos. Tenzin solo podía esperar que encontraran el camino. Pero a medida que seguían caminando, esa esperanza se desvanecía lentamente. Al pasar junto a una seta que brillaba con un resplandor naranja, se detuvo. «Estamos dando vueltas en círculos», declaró. «He visto esa misma seta espiritual 5 veces». «¿No es la misma seta?», protestó Bumi. «Sí, lo soy», respondió el hongo. Nadie pareció sorprendido de que el hongo hubiera hablado. Al fin y al cabo, estaban en el mundo espiritual. Probablemente habría sido extraño que el hongo no hubiera hablado. «¿Ves?», dijo Tenzin, acercándose a su hermano. «Hasta él sabe que estamos perdidos». Se llevó la mano a la cara. «¿Cómo pudieron meterse en este lío?». «Claro, ¿prefieres hacerle caso a un hongo antes que a tu propio hermano?», replicó el parangón del aire. Estaban en la misma situación. Tenían que permanecer juntos, no discutir sobre lo que estaba pasando. Un suave gemido pasó flotando a su lado, haciendo que Kia extendiera la mano hacia los hombros de sus hermanos para llamar su atención. «¿Qué es eso?», les preguntó a ambos, mirando a su alrededor para ver si había algo. Pero ella no vio nada, ni sus hermanos ni Yue. «¿Zeta?», preguntó Bumi. «¿Eres tú?». «No, no fui yo», respondió el hongo. «Bueno, eso es útil», comentó Yue, mientras sus ojos escudriñaban cada posible punto en busca de una amenaza. «Gracias, lo intento». «Tú», se interrumpió antes de empezar. «No voy a hablar de eso». «¿A dónde vas?». Ella lo ignoró y siguió mirando a su alrededor. «¿Dije algo malo?». La seta espiritual sonó dolida y avergonzada al hacer la pregunta. Estuvo a punto de disculparse con el espíritu, pero se contuvo. Eso solo alargaría la conversación y no quería hablar con un hongo. «Concéntrate, Yue», se dijo. No fue la única que vio a alguien salir de las sombras frente a ellos. Todos los demás también. Pero a pesar de que alguien logró acercarse sigilosamente, solo reaccionaron con un grito ahogado de sorpresa. «¿Hiro?», exclamó Bumi, mirando fijamente al dragón del oeste. El anciano simplemente les sonrió amablemente mientras permanecía de pie junto a un zorro espiritual de brillantes ojos azules. «¿Cómo? ¿Dónde?», intentó preguntar Tenzin, pero se detuvo. No tenía sentido preguntar, ya que conocía las respuestas. La única razón por la que preguntó era porque se alegraba de ver al hombre. «Ha pasado tanto tiempo. Casi 40 años», reconoció. Eran solo unos niños cuando él falleció. Ahora, eran adultos. «Me alegra volver a verlos. ¿Cómo supiste que estábamos aquí?». Extendió la mano y acarició la cabeza del espíritu. «Mi amigable espíritu zorro me dijo que estabas perdido, vine a mostrarte la salida». «Eso estaría bien», pensó yo con alivio. Lo habría aceptado si no tuvieran que hacer algo importante allí. No era la única que pensaba eso. «Hiro, te lo agradecemos», dijo Tenzin, «pero no buscamos una salida. Buscamos a mi hija». El rostro amable de Hiro se transformó en un ceño fruncido. Era el tipo de ceño que les indicaba que las cosas iban mal incluso antes de que hablara. «Lamento oír eso. Pero no deberían estar aquí. Baatu ha escapado y la oscuridad amenaza con apoderarse de todo». Tenzin estaba preocupado por Korra y lo que ella podría hacer contra el espíritu de la oscuridad. Pero no podía permitir que eso lo distrajera de su misión. «No me iré hasta que encuentre a Hinora». «Lo entiendo. Pero te ruego que tengas cuidado, si viajas demasiado profundo en el mundo espiritual, podrías terminar en un lugar donde solo los perdidos te encontrarán». Los 4 se miraron entre sí, claramente confundidos por sus palabras. Pero cuando Tenzin volvió la vista hacia donde estaba Hiro, tanto el hombre como el zorro habían desaparecido. Yue miró el mismo lugar. «Eso sería probablemente más molesto que las cartas de Naruto, si ocurriera más a menudo», declaró. El maestro aire no la escuchaba. Estaba demasiado absorto repasando lo que había oído. «Un lugar donde solo los perdidos pueden encontrarte», repitió en voz alta. De repente, lo comprendió como un rayo. «Eso es. Ya sé dónde encontrar a Hinora». Las enredaderas se apretaban cada vez más. Ella forcejeaba contra ellas, pero solo conseguía moverse. «¿Por qué luchas, Raaba?», le preguntó Baatu. «Sabes que lo que está por venir es inevitable». «No, no lo es», le gritó. «Te detendré». «Cállate cuando no sepas de qué hablas, vasija», ordenó.
No tienes ni idea de cómo gira el universo. Podrías vislumbrar apenas una ínfima parte de él y tu mente ardería ante tal visión. Lo que ha ocurrido debe revertirse en igual medida. Ella no entendía lo que decía. Solo le parecía un galimatías. Pero justo cuando pensaba eso, de repente se lo explicaron. Él creía que, como Raava había sido uno con el Avatar durante más de 10.000 años, era su momento de tomar el mando. Compartía esa creencia con Unalaq. Pero ella no iba a permitirlo. Te detendré, igual que lo hizo Wan. Proclamó desafiante. Si Baatu tuviera ojos y nariz, ella estaría segura de que la estaría mirando fijamente. Las criaturas simples y necias no deberían hablar. Entonces deberías haberme tapado la boca. Entró instantáneamente en el estado Avatar y le lanzó una llamarada, tomándolo por sorpresa. Su agarre en las plantas se aflojó y ella aprovechó para lanzarles aún más fuego, reduciéndolas a cenizas. Aterrizó en tierra y lanzó una andanada de los 4 elementos contra el espíritu de la oscuridad. Él retrocedió, intentando recuperarse, pero ella no se lo permitió. Le arrojó elemento tras elemento hasta que finalmente lo hizo retroceder, tambaleándose con 2 columnas de roca apuntando directamente a su torso, si es que tenía algo que pudiera llamarse torso. Pero ella no estaba allí. Al elevarse por los aires sobre una columna de ese mismo aire, lo doblegó a su antojo. Enjauló a Baatu dentro de una esfera de aire y la selló aún más con anillos de agua, fuego y tierra. Te encerraré otros 10.000 años, Baatu, declaró, con voz atronadora, mientras doblaba la esfera de vuelta al árbol. Ubicación: Polo Sur. Llevaban 10 minutos repeliendo ataques, pero de repente todo quedó en silencio. Los 3 se escondían tras unas paredes de roca, esperando el siguiente ataque. Pero solo encontraban silencio. La situación comenzaba a inquietarlos. ¿Unalaq?, llamó Bolin asomándose por encima de la pared, intentando localizarlo. ¿Estás ahí? Al no ver a nadie, volvió a bajar la cabeza. Miró a los otros 2. ¿Habrá ido a casa? Asami le puso los ojos en blanco, a pesar de la situación. Estaba en la pared más alejada de él y su hermano. Es del Polo Norte, Bolin. Cruzar el portal sería mucho más fácil para volver a casa que tomar un barco. Ah, sí, buen punto. Solo no le quites el ojo de encima, dijo Mako, asomándose por la esquina de la pared, intentando ver sin ser visto. Parecía una buena idea, así que su hermano imitó su gesto y asomó la cabeza por detrás de la pared. Lo primero que vio fue la cara de Eska mirándolo fijamente. Hola, mi débil tortuga pato, dijo ella con su tono habitual. Hizo lo primero que se le ocurrió. Gritó de absoluto horror y miedo, hasta el punto de que se le erizaron los pelos. Eso duró apenas 2 segundos antes de que ella le lanzara un globo de agua a la cabeza, derribándolo. Tanto Mako como Asami oyeron su grito y se pusieron en alerta. Mako se giró para ver el peligro, pero no lo vio aparecer a sus espaldas. Mako, ¡cuidado!, gritó Asami a modo de advertencia. Se dio la vuelta, pero Desna lo repelió con un chorro de agua. Tropezó hacia atrás, chocando con su hermano, y ambos quedaron inconscientes por un fuerte chorro de agua. Otro potente chorro se dirigió hacia Asami, pero ella lo vio venir y rodó para esquivarlo. Al incorporarse, vio que Desna se acercaba con los dedos ya empapados. Ni hablar, exclamó en silencio. Se agachó y saltó sobre sus piernas. Desna no se lo esperaba y perdió el equilibrio, cayendo de espaldas al suelo. Aterrizó sobre la nieve con un jadeo que se convirtió en dolor cuando ella le propinó un codazo en el pecho. Oyó pasos delante de ella y supo que era Eska quien venía a por ella. Rodó alejándose de Desna y siguió rodando mientras oía el agua golpear la nieve. Sus ojos se posaron en la chica de la tribu y no la apartaron mientras seguía rodando y rodando. Quizás se habría mareado si su sensei no la hubiera hecho hacer todos esos ejercicios que la dejaban aturdida. ¿Podrías parar ya?, le preguntó Eska, con un ligero tono de molestia en la voz. Ya empieza a resultar bastante molesto. Eso es lo que busco, pensó, mientras seguía rodando para esquivar el agua. Continuó rodando hasta que se encontró de espaldas contra una de las paredes. Eska se acercó a ella con las manos empapadas. Asami recogió las piernas y saltó hacia Eska, intentando alcanzarla como había hecho con Desna. Retrocedió, dejándola caer. Volvió a recoger las piernas y saltó de nuevo, esta vez hacia arriba, apuntando a la cara de la chica. Su cabeza impactó contra la barbilla de Eska y la chica salió volando por los aires. Dio una voltereta en el aire y aterrizó de pie justo cuando su hermano la alcanzaba. Juntos comenzaron a rodearla. Ella se mantuvo alerta e intentó observarlos a ambos. De todas las veces que tenía que haber dejado mi guante en Ciudad República, se lamentó.
Podría haber usado su control del agua en su contra. Vio a Desna moverse y se movió contra él. Sintió un peso denso y húmedo que la golpeó con fuerza. Cayó al suelo y allí se quedó, con demasiado dolor para moverse. Se preguntó qué la había golpeado. Al oír el sonido del agua corriendo, logró girar la vista y vio a un Alak siendo arrastrado por la corriente hacia el claro. Él no se movió ni un centímetro mientras el agua se extendía como una alfombra. Al caer al suelo y perder su forma, un Alak se apartó y se dirigió al portal. No dejen que escapen esta vez, ordenó a sus hijos al pasar junto a ellos. Que un simple no maestro los haya derrotado es una vergüenza. No respondieron. Se detuvo y miró a Asami con disgusto y repugnancia en los ojos. Ella solo pudo devolverle la mirada. No sabía por qué lo había hecho, sobre todo porque a ella le parecía una niñería, pero sin previo aviso la pateó con fuerza en el pecho, 1, 2, 3 veces. Sintió cómo se le rompían algunas costillas y el dolor se intensificó. Aún así, solo podía pensar en una cosa que explicara por qué odiaba tanto a los Paragons. ¿Cuánto la había liado con Yue? Ubicación: mundo espiritual. Los 4 lograron regresar al bosque que se alzaba sobre el acantilado y ahora se encontraban frente al agujero del árbol. Me gustaría decir que no me gusta esta idea, les susurró Yue mientras observaban aquella estrella engañosamente alegre danzando en el aire. Ya lo has dicho, le respondió Kia. Bueno, vale la pena repetirlo. Bumi coincidía con su compañero Paragon. Lo que Tenzin había dicho sonaba bastante descabellado, algo inusual en él. ¿Crees que esta es la mejor manera de encontrar a Hinora? Le preguntó a su hermano. Confía en mí, respondió Tenzin. Ignoró la mirada dubitativa de Bumi y mantuvo la vista fija en el árbol. Condensó el aire en una ráfaga y la lanzó al agujero mientras gritaba. Tú. Espíritu. Despierta. Genial, está intentando provocar a la maldita cosa, pensó Yue para sí misma mientras veía cómo esos ojos rojos se abrían de nuevo. Otra vez tú. Dijo el espíritu oscuro. Fue lo único que dijo antes de salir disparado del agujero y escupir seda. La primera reacción de Yue, fruto de años de entrenamiento, fue la misma que la de Bumi. Intentaron alejarse de la seda, pero Tenzin los sujetó a ambos por los brazos. Los mantuvo allí, con las manos tensas como pinzas, mientras la tela los envolvía por completo. Cayeron al suelo y la seda se envolvió rápidamente a su alrededor, sujetándolos con fuerza. ¡Genial!, exclamó Bumi. Estábamos a punto de convertirnos en alimento para un espíritu. ¿Crees que yo sería capaz de rebajarme a comer humanos? Le preguntó el espíritu, saliendo completamente del árbol y mirándolo con tal disgusto. Eres una araña y estamos atrapados en tu telaraña, replicó. Diría que eso es una buena descripción de lo que va a suceder. La araña incluso resopló, con un sonido bastante humano, y puso cara de asco. No podría comerte ni aunque lo intentara. Tienes un sabor horrible y me costaría muchísimo tragarte. Kia se sintió aliviada de que no la fueran a devorar, pero seguía preocupada por lo que el espíritu pudiera hacerles. Si no nos vas a comer, ¿qué vas a hacer?, preguntó. ¿Qué hago con todos los humanos que invaden mi privacidad? Los envío a prisión. ¿Prisión?, repitió, confundida. De reojo, vio que Tenzin parecía aliviado. Lo que él temía que sucediera, sucedió. Si eso era cierto, entonces no sería buena idea intentar escapar por la fuerza. Así que no hizo nada mientras el espíritu se alejaba arrastrando la telaraña de seda tras de sí. Lo único que se oyó mientras los arrastraban por el suelo fue a Yue diciéndole a Tenzin: te lo tendré en cuenta la próxima vez que me pidas que confíe en ti. Él no respondió nada, no sabían cuánto tiempo los arrastraban. Pero cuando el espíritu arácnido por fin se detuvo, agitó la telaraña frente a ellos para que pudieran ver dónde estaban. Miraron hacia abajo, a un valle completamente cubierto por una niebla tan densa que no habrían podido ver el fondo ni aunque lo hubieran intentado. No sabían a qué profundidad llegaba el suelo. A pesar de ello, lo que veían no parecía tan malo. Eso, por supuesto, puso a Kia aún más nerviosa. ¿No nos iban a llevar a una prisión?, preguntó, sin dejar de mirar la niebla. Esto es una prisión, dijo Tenzin con voz sombría. Aquí era donde tenían que ir. Pero iba a ser peligroso, muy peligroso. Bienvenidos a la niebla de las almas perdidas, proclamó el espíritu oscuro. Jamás escaparán. Azotó su cola con un movimiento rápido, lanzándolos por encima de la niebla. La seda se rompió y cayeron gritando en la niebla, desapareciendo de la vista. Tan pronto como se hubo marchado, el espíritu se dio la vuelta y se fue. Ubicación: Portal Sur. Ska y Desna arrastraron a los hermanos maestros lejos del portal.
Pensaban que, aunque Asami los había controlado, estaba fuera de combate y que aún necesitaban ayuda. Sus sospechas se habrían confirmado si se hubieran detenido a observar a las personas que arrastraban en lugar de centrarse solo en arrastrarlas. Bolin y Mako recobraron el conocimiento casi al mismo tiempo. Los años viviendo en la calle les habían pasado factura y se habían quedado completamente inmóviles. Bolin miró a su hermano. En situaciones como esta, Mako era quien tomaba la iniciativa y lo sacaba del apuro. Estaba seguro de que esta vez no sería diferente. Su fe fue recompensada cuando su hermano lo miró y asintió. El maestro fuego levantó las piernas y lanzó una llamarada directa al rostro de Desna. El maestro agua, sorprendido, lo soltó. Mako se puso de pie de un salto y lanzó una bola de fuego a Eska, obligándola a soltar a Bolin. Su hermano se levantó, creando columnas de tierra contra los gemelos, impidiendo que se acercaran. Se volvieron hacia el portal, pero se detuvieron al ver a Asami tendida allí. Los vio y supo lo que estaban pensando. No tenían tiempo de ir a buscarla. Los gemelos los atraparían si lo intentaban. «Váyanse», les dijo. «Váyanse ahora». Asintieron y corrieron hacia el portal. Lo que vieron al otro lado no fue nada bueno. Baatu se alzaba del árbol y una Lak estaba cerca, con una expresión victoriosa. Lo peor era que Korra yacía en el suelo. Parecía inmóvil. ¡No!, gritó Mako mentalmente al verla así. Bastó una mirada de su hermano para que supieran que pensaban lo mismo. Aceleraron el paso y corrieron hacia ella. El portal susurró a sus espaldas y ambos oyeron a Eska gritar: «¡Alto!». Pero siguieron adelante, más empeñados en salvar a su amiga que en luchar. Probablemente debieron haber luchado en lugar de huir, porque al instante siguiente se encontraron literalmente cubiertos de hielo del cuello para abajo. Eran inmóviles y solo podían observar. Mientras observaban, Korra intentaba ponerse de pie. Había estado tan cerca, tan cerca. Baatu casi había sido sellado de nuevo dentro del árbol cuando recibió un fuerte chorro de agua en la espalda. Fue un movimiento inesperado que la desconcentró por completo y la hizo caer al suelo. Cuando levantó la vista, la luz brillante que le indicaba que Baatu estaba siendo sellado se hizo añicos y el espíritu de la oscuridad volvió a quedar libre. Intentó levantarse, pero su tío le lanzó otro chorro de agua. Este fue tan fuerte que se quedó aturdida en el suelo durante unos segundos. Pero bastó con unos segundos. Mientras se ponía de pie, Baatu se acercaba a una Lak. El temor a lo que sucedería a continuación la impulsó a actuar, lanzando una bola de fuego salvaje contra su tío. Él la desvió con su control del agua. Luego se quedó quieto y dejó que Baatu lo tomara. El espíritu se abalanzó sobre él en un destello de luz púrpura, apareciendo y desvaneciéndose en un instante. Una Lak se desplomó hacia adelante con un gemido y los hombros caídos. Pero entonces se puso de pie y sus ojos ardieron rojos. El símbolo de Baatu brilló en su pecho por un instante antes de desaparecer. Korra sabía lo que le había sucedido. Ya lo había visto con Wan. Humano y espíritu compartían un cuerpo, pero no duraría. El cuerpo humano tendría que expulsar al espíritu antes de morir. A menos que la parte humana lograra tocar uno de los portales durante la convergencia armónica. Ella observó cómo su tío se volvía hacia el portal norte. En un instante estaba a solo unos metros de ella y al siguiente, se encontraba frente al portal, con el brazo extendido para tocarlo. En cuanto lo hizo, un trueno retumbó y un relámpago surgió de los portales conectados, provocando casi una tormenta en el mundo espiritual. La energía ascendió con fuerza desde ambos portales y confluyó en el punto más alto, desatando la tormenta. El efecto continuó mientras él seguía tocando el portal. Una energía púrpura emanó de él y se aferró a su brazo como un parásito en busca de un huésped. Y, como tal, se extendió rápidamente por su cuerpo. Esto no se parecía a lo que había ocurrido con Wan. No era una fusión de ambos. Era más bien una invasión hostil de uno sobre el otro. En cuanto la energía lo cubrió por completo, se tornó de un rojo oscuro y gritó de dolor, lanzando una luz roja al aire desde su boca. Korra solo pudo contemplar horrorizada el proceso. Le parecía que la energía intentaba transformar su cuerpo en algo más siniestro, mientras su cuerpo luchaba contra ello. No sabía qué significaba exactamente, pero sí sabía lo que se avecinaba. ¡No!, se dijo a sí misma, desesperanzada, mientras la energía se acumulaba dentro de una Lak, hasta liberarse en una gran onda explosiva que se extendió por el mundo de los espíritus con una luz cegadora. Resistió la presión de la ola y se cubrió los ojos de la luz, pero eso fue todo lo que pudo hacer. A medida que la luz se desvanecía junto con la presión, volvió a abrir los ojos y miró a una Lak.
Un humo púrpura emanaba de él mientras se erguía, y cuando abrió los ojos, aún estaban rojos. Pero esta vez, su mirada era fija. Ahora somos uno. Declaró con una voz que resonó con otra. Ahora comienza una nueva era para espíritus y humanos. Y yo los guiaré a todos como el nuevo avatar. Korra encontró fuerza y valor al oír esas palabras. Se irguió y marchó hacia él. Pues yo soy el avatar anciano y mi era aún no ha terminado. Declaró desafiante. Ambos controlaron el agua a su alrededor y se lanzaron el uno contra el otro, chocando con fuerza y listos para luchar. Ubicación: Tierra de la Primavera. El túnel en la montaña era corto, pero los genin no sabían si eso era bueno o malo. La luz de la luna se desvaneció a sus espaldas hasta que solo podían ver gracias a las antorchas empotradas en las paredes. Los Jounin les impedían ver lo que les esperaba. Les habían dicho que debían mostrarse afligidos, asustados y nerviosos por lo que iba a suceder. Esas emociones se reflejaban a la perfección en sus rostros, porque era exactamente como se sentían. Inoji sintió el sudor en la nuca, que le resbalaba por la espalda con una lentitud exasperante. También notó el sudor en la frente. Podría haberlo atribuido al calor de las antorchas, pero no habría engañado a nadie. Estaba nervioso, igual que todos los demás atrapados en la cadena. La única que parecía no estar preocupada era Karura. Ella encabezaba la cadena y se mostraba segura de lo que sucedía. El estrecho túnel comenzó a ensancharse y él se puso nervioso. Tenía la sensación de que se estaban acercando a la base. Su presentimiento se confirmó cuando oyó a alguien gritar: ¡alto! Jin Sensei se detuvo y el grupo lo siguió. Inoji aprovechó para echar un vistazo por encima de la fila y ver qué había más adelante. Vio a dos guardias de pie frente a otra puerta. Parecían serios y miraban a Jin Sensei con recelo. Oigan, les dijo. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaron. ¿Qué les parece? Preguntó, señalando con el pulgar. Estoy trayendo una nueva tanda. El guardia de la izquierda lo miraba con absoluta suspicacia. No te conozco ni a ti ni a tu compañero, dijo, dirigiendo la mirada hacia Hiruzen Sensei y observándolo fijamente. Él simplemente se burló. ¿Conoces a todos los tipos que traen los lotes? No lo creo. Adoptó una postura que denotaba su aburrimiento con las preguntas y su deseo de seguir adelante. Los dos guardias intercambiaron una mirada y luego volvieron a mirarlos. ¿Qué traen? Un par de maestros fuego, maestros tierra e incluso un maestro agua, le respondió Jin Sensei. ¿No hay maestros aire? Preguntó con una sonrisa condescendiente. Inoji sintió que los habían descubierto, y su corazón empezó a latir con fuerza. Pero Jin Sensei le devolvió la sonrisa burlona y dijo: ¡qué gracioso! Si tuviéramos algún maestro aire, nos perseguiría un ejército. ¿Y no hay ejército?, añadió Hiruzen Sensei, aún con expresión de aburrimiento. Bueno, está bien. El guardia observó a los genin encadenados, e Inoji juraría que su mirada se tornó lasciva al verlos. Tienes un grupo bastante interesante aquí. No me importaría visitarlos un rato una vez que se hayan instalado. A Inoji se le revolvió el estómago al oír esas palabras. Enfermo de mierda, gritó Tsume, forcejeando contra las cadenas. Él solo se rió. Oh, mira, ya está desesperada. No tendré que hacer nada para que se moje de verdad. Voy a matarte. Jin Sensei se acercó a ella y le dio una fuerte bofetada. Ella cayó al suelo con expresión de absoluta conmoción. Cállate de una puta vez, ordenó. Ella abrió la boca para decir algo y él la bofeteó de nuevo. ¿No me oíste la primera vez? Te dije que te callaras de una puta vez. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero volvió a abrir la boca. Él levantó la mano y ella la cerró de golpe. ¿Lista?, le dijo. Ella se limitó a mirarlo con ojos atónitos. Inoji también se quedó de piedra. No se imaginaba que su sensei fuera capaz de hacer algo así. Le dio aún más asco y sintió que iba a vomitar. Dijo el guardia de la derecha. No dañen la mercancía. Dejamos que los clientes se encarguen de esas cosas. Tranquila, respondió él, apartando la mirada de Tsume. Solo fueron un par de bofetadas. No se va a morir por ellas. Aún así, no dañes la mercancía. Eso baja el precio y al jefe le molesta mucho cuando eso sucede. De acuerdo, dijo encogiéndose de hombros. Podemos entrar ya. Quiero dormir un rato antes de que acabe la noche. Claro, solo asegúrate de que estos mocosos vayan a donde tienen que ir. Extendió la mano y golpeó la puerta con el puño 3 veces. El sonido hueco resonó por todo el túnel, desvaneciéndose en un susurro. La puerta se abrió con un viejo crujido y lo único que vio al otro lado fue penumbra.
Más allá de la puerta había una escalera de caracol que ascendía y parecía no terminar donde alcanzaban a ver. La puerta se cerró tras ellos y solo las antorchas iluminaron su camino. Muy bien, vamos, declaró Jin-sensei. Tiró de la cadena y los obligó a seguirlo escaleras arriba. Inoji no tardó en sentir las piernas cansadas. Detrás de él, oyó a Tsume intentando, con cierto éxito, reprimir las lágrimas. No tenía por qué pegarme tan fuerte, susurró con la voz entrecortada. Me dolió mucho. Esta es una misión de verdad, pensó. Era una misión real con consecuencias reales. Eso significaba que los tratarían como esclavos. Y él y el resto de los genin de Konoha habían deseado con todas sus fuerzas salir de la aldea. Empezaba a pensar que desear eso había sido un error. Echó una rápida mirada hacia atrás y vio que los demás pensaban lo mismo que él. El único que no era Karura. Cuando la escalera finalmente llegó a una puerta, Jin-sensei la abrió de un empujón y los animó a seguir adelante. La atravesaron y vieron una gran caverna debajo de ellos. Si hubiera intentado lanzar un kunai al otro lado, estaba bastante seguro de que su longitud era suficiente para que cayera por la gravedad antes de alcanzar el objetivo. El sendero por el que caminaban descendía en curva contra la pared. Había puertas a lo largo del camino, pero no era en eso en lo que se fijaban. Estaban concentrados en lo que sucedía en la parte inferior y cerca de ella. Llevaban a los niños encadenados, los arrojaban a pequeñas celdas o peleaban entre sí con tal intensidad que Inoji se sorprendió de que algunos aún no hubieran muerto. Entonces miró y vio que arrastraban cadáveres y sintió náuseas. Los niños lo hacían con una expresión apática, como si no supieran dónde estaban. Pero lo que más le llamó la atención fue cómo usaban los elementos en su lucha. Sabía que el jutsu elemental requería sellos manuales para funcionar, pero estos chicos lanzaban puñetazos y patadas, y los elementos respondían a sus movimientos. Vio fuego, tierra y agua, pero ni rayo ni agua. Le pareció un poco extraño, pero no supo qué decir al respecto. Simplemente se resignó a comprender que estaban allí para salvar a todos esos chicos y que probablemente no sería fácil. Muy bien, vamos, dijo Jin-sensei, tirando de la cadena y guiándolos hacia abajo. Ubicación: mundo espiritual. A pesar de la densa niebla exterior, habían aterrizado con relativa seguridad. Sin embargo, incluso habiendo aterrizado a salvo, seguían en un valle envuelto en niebla. Miraron a su alrededor y solo vieron niebla. Bumi avanzó un poco y no divisó nada que se pareciera a una prisión. ¿Qué clase de prisión no tiene barrotes ni paredes?, preguntó a los que venían detrás. Podemos salir de aquí caminando. Yoe miró a su alrededor. Al igual que él, solo veía niebla. Pero había algo más. Juraría que podía distinguir formas vagas moviéndose entre la niebla. No creo que sea tan fácil, Bumi, le dijo, sin dejar de observar la niebla. Había una forma particular allí fuera. Casi parecía no, eso era imposible. Ella no estaba allí. Había regresado al mundo humano. Pero incluso mientras intentaba negarlo y conocer la verdad, aquella vieja ira y rabia comenzaron a aflorar en su interior. Apretó los puños, intentando desesperadamente no salir corriendo tras lo que podría ser un fantasma. Kia tiene razón, dijo Tenshin asintiendo. La niebla de las almas perdidas es una prisión espiritual para los humanos. Lo leí en textos antiguos. La niebla es en realidad un espíritu que infecta tu mente y poco a poco te vuelve loco, aprisionándote en tus recuerdos más oscuros. Su hermana jadeó levemente sorprendida por sus palabras. No quería estar allí. Ninguno de ellos debería estar en un lugar así. Había tenido malos momentos en su vida, pero palidecían en comparación con lo que Bumi y Yoe habían sufrido. ¿Cuánto tiempo más estaremos atrapados aquí?, le preguntó a su hermano. Como si respondiera a su pregunta, oyeron pasos detrás de ellos. Se volvieron y vieron a un hombre con un viejo uniforme de la Nación del Fuego, sucio y algo desaliñado. Tenía la mirada desquiciada y el pelo ralo y descuidado. Pero lo que más les llamó la atención fue la espada Jian rota clavada en la nuca. Pasó junto a ellos, ajeno a su presencia y a la espada que debería haberle atravesado el cerebro. Siguió vociferando. Soy Sao, el Conquistador. Soy el asesino de la luna. Capturaré al avatar. Soy Sao el Conquistador. Soy el asesino de la luna. Capturaré al avatar. Espero que no nos quedemos atrapadas aquí tanto tiempo como ese tipo, comentó. Miró hacia un lado y vio a Yoe observando al hombre con una expresión de sorpresa que se transformó en furia. Yoe, ¿qué ocurre? Es él, gruñó mientras fulminaba al hombre con la mirada. ¿Él quién?, preguntó ella. Él. Repitió el parangón.
El almirante de la Nación del Fuego que atacó el Polo Norte mató a Tui, el primer espíritu lunar. Él fue quien obligó a mi tocaya a entregar su vida para ocupar ese puesto. Sao debió de oírla, porque se giró hacia ellos. Al principio, sus ojos reflejaban confusión, pero al posarse en Tenzin, se abrieron de par en par al reconocerlo. Tú eres él. El último maestro aire. Gritó, extendiendo la mano y agarrando al maestro aire. ¡Ah, no! Gritó Tenzin mientras intentaba zafarse del agarre. Suéltame. Sentía algo de miedo del hombre, pues había oído todas las historias sobre él desde niño. Pero una cosa era oír la historia y otra muy distinta conocer al hombre en persona. Sao lo atrajo así hasta que quedaron casi cara a cara. Has crecido. Pero aún así te derrotaré. No esperaba que Bumi lo arrastrara ni que Kia lo derribara. Cuando se puso de pie, ya se desvanecían entre la niebla. Regresa, Avatar. Gritó. Enfréntame. Soy Sao el Conquistador. Te capturaré. La victoria será mía. Lárgate de una vez, hijo de puta. Le gritó Ye, sacando un cuchillo pequeño y arrojándolo en su dirección. No sabía si le había dado o no, pero no se preocupó por comprobarlo. Siguieron corriendo durante 5 minutos antes de detenerse finalmente. Creo que no me equivoco al decir que fue desagradable, declaró Bumi. Creo que se puede decir sin temor a equivocarse que eso es quedarse corto, replicó Ye. Kia miró hacia atrás, hacia donde habían venido, pero solo vio niebla. Era tan densa como en cualquier otro lugar. Podríamos perdernos aquí fácilmente. Tenzin asintió, dándole la razón a su hermana. Tomó el cinturón tradicional de los nómadas del aire que llevaba ceñido a la cintura y lo desató hasta que les diera algo de holgura. Si permanecemos juntos, encontraremos a Jinora y saldremos de esta niebla, les explicó mientras ataba los extremos de la cuerda a sus cinturones. Una vez asegurados, los 4 se adentraron aún más en la niebla. Ubicación: Polo Sur. Asami logró ponerse de rodillas y gatear hasta un árbol. Apoyando la espalda contra el tronco, respiró hondo y se concentró en aliviar el dolor en el pecho. Era difícil. Cada bocanada de aire le quemaba el pecho. Aunque deseaba que el dolor cesara, sabía que si lo hacía, moriría. Tenía que seguir respirando. Poco a poco, el dolor empezó a disminuir y se puso de pie con las piernas temblorosas. Se apoyó en el árbol y, al soltarlo, se giró hacia el portal. Tenía que entrar y ayudar. Dio un paso hacia él y vio a Korra salir volando sobre una columna de aire. Una Lagla seguía de cerca, sobre una columna de agua, y ambos se dirigían hacia ella. Mierda. Pensó casi presa del pánico. Se apartó de un salto cuando pasaron a toda velocidad, tapándose los oídos mientras el viento aullaba contra el rugido del agua. Lo que le vino a la mente a continuación la confundiría y divertiría durante las semanas siguientes. Si fueran satomóviles, gritarles sería mucho más fácil. Korra no sabía con exactitud cuándo habían empezado a moverse sobre las columnas ni cuándo habían cruzado el portal. Solo sabía que lo habían hecho. Intentaba concentrarse en la pelea. Parecía que las habilidades de maestro agua de su tío se habían fortalecido al fusionarse con Baatu. Le lanzaba ataques con los 4 elementos, pero habría tenido suerte si alguno hubiera logrado siquiera rozarlo. Una Lag le lanzó un potente chorro de agua. Ella lo bloqueó con un gran escudo de hielo, perdiendo su columna en el proceso. Había pensado que el agua simplemente golpearía el escudo antes de volverse más líquida, pero se equivocó. En lugar de golpear el escudo, el agua de su tío lo envolvió y la atrapó a ella también. Salió disparada hacia el hielo y rebotó contra la nieve antes de detenerse. ¡Ay, eso dolió!, se dijo mientras levantaba la cabeza. Vio a una Lak aterrizar sobre el hielo, que se agrietó bajo sus pies, extendiéndose en una fisura que se dirigía directamente hacia ella. La alcanzó antes de que pudiera reaccionar y cayó dentro. Por un instante, creyó que iba a caer al centro del mundo. Sin duda, así lo sintió cuando el hielo a su alrededor se oscureció hasta la más absoluta negrura. Pero entonces la envolvió, haciéndose tan apretado que dejó de caer. Estaba a salvo, pero el hielo la apretaba como si estuviera entre las fauces de un perro oso polar enfurecido. Tengo que subir ahí arriba. Extendió una mano sobre el hielo para comenzar a escalar de nuevo, manteniendo la vista fija en el cielo. Una Lak apareció sobre ella y extendió los brazos. Los juntó lentamente, como si intentara aplastarla con fuerza. Sintió cómo el hielo comenzaba a apretarla, intentando obligarla a quedarse quieta. El dolor que había sentido al aterrizar empezaba a aumentar, casi hasta cegarla. Intentó repeler el hielo con su control del hielo, pero este la dominaba.
Ríndete, oyó ordenarle a su tío, que seguía de pie frente a ella. Tu tiempo se acabó. Intentó luchar, pero el hielo la rodeaba, oprimiéndola por completo. Sentía frío. Se sentía débil. Su vista se oscurecía. Era el final. Había perdido la batalla. No había nada que pudiera hacer. Cuando su vista se oscureció y comenzó a perder el conocimiento, oyó una voz que le hablaba al oído. Korra, esta lucha no ha terminado. Solo había oído esa voz en recuerdos ajenos. Aún así, sabía quién era. Y se alegró. Raava, susurró con su último aliento consciente. Baatu no puede vencer. No te rindas ante 10.000 años de oscuridad. Su voz era reconfortante pero firme. Pero Korra no sabía qué hacer. ¿Cómo se supone que voy a vencerlo?, preguntó, incapaz de pronunciar las palabras en voz alta. Le parecía imposible. Lo que dijo a continuación fue amable pero firme. Era una verdad que había perdurado durante los últimos 10.000 años. Tú eres el avatar. Pero fue más fácil de lo que parecía. Estaba sola en la oscuridad y el hielo. Apenas podía ver lo que tenía delante. Le costó un gran esfuerzo extender la mano hacia el vacío. Por favor, alguien, suplicó. No puedo sola. Necesito ayuda. Por favor. Sintió que una mano tomaba la suya y una cálida sensación la recorrió. No podía ver quién era. Pero no necesitaba verlos. Sabía quiénes eran. Aang, Roku, Kyoshi, Kuruk, Yangchen, Fon, Xu, Largo, Tonar, Kos, Jian, Leke, Sokka, Olina, Atl, Taeluk, Baichu, Koa, Atilla, Sotavento, Yuriko, Del, Shilla, Nubia, Pálido. Esos eran solo algunos de los nombres que le venían a la mente mientras sostenía esa mano. Todos la sostenían. Los buenos, los malos y aquellos que hicieron lo que pudieron. Todos estaban allí, sujetándola de la mano e impidiendo que cayera en la oscuridad que la rodeaba. Estamos aquí, le dijeron mientras tiraban de su mano. Somos tuyos. Comprendió lo que intentaban decir. Un Alak podría ser más poderoso que ella. Incluso podría albergar a Baatu en su interior. Pero él permanecía solo, mientras que ella se mantenía firme, con sus vidas a sus espaldas y su apoyo incondicional. Dejó que fluyeran a través de su mano, absorbiéndolas por completo. Sus ojos brillaron intensamente con el estado avatar al recuperar la vista. Su calor la envolvió en una aura dorada. Invocó a todos los miembros de la Nación del Fuego que había sido y dirigió su fuego hacia la grieta. Este explotó contra el hielo y la presión en sus costados desapareció, permitiéndole respirar con facilidad una vez más. Invocó a los nómadas del aire para que la ayudaran a ascender por la grieta. Ellos respondieron creando una columna de aire sobre la cual elevarse. Al salir de la grieta, saboreó el aire frío del Polo Sur y lo encontró reconfortante. Ella bajó la mirada y vio a un Alak en el suelo, prácticamente a la fuerza del fuego que ella misma había invocado. Él la miró con preocupación y un ligero temor. Eso era bueno. Debería saber exactamente contra qué estaba luchando. No puedes ganar, le dijo con la voz de los avatares del pasado superpuesta a la suya. Ella le lanzó ráfagas de aire, con la intención de derribarlo en el acto. Pero él saltó del suelo y formó su propia columna, esta vez de agua. Muy bien, si quería seguir luchando, ella con gusto le daría pelea. Así que, cuando él se alejó volando, ella fue tras él. Ubicación: mundo espiritual. La niebla los envolvía mientras caminaban por el valle. Era lo único que veían, nada más. Por mucho que caminaran, eran las únicas personas que divisaban. Tenzin empezaba a pensar que jamás encontrarían a su hija. No podía pensar así. Si lo hacía, el legado que cargaba se derrumbaría a su alrededor. Su hija tenía que estar allí. Jinora. Jinora. La llamaba a gritos mientras seguía caminando. Bumi también miraba a su alrededor. Pero tenía los ojos muy abiertos, demasiado abiertos, y el sudor comenzaba a brillar en su frente. Espera un momento, dijo de repente, deteniendo a su hermano con una mano en el hombro. ¿Qué? ¿Oyes algo? Los ojos comenzaron a moverse rápidamente, dejando ver un miedo desnudo. Sí. Están por todas partes. Los caníbales, están en todas partes. Tenzin sintió de inmediato preocupación por su hermano. Si bien era un gran fanfarrón, cuyas historias solían ser exageradas hasta el extremo, había algunas que conocían pero de las que él no hablaba. Una de ellas ocurrió cuando aún era suboficial de la Marina. Él y su tripulación fueron capturados por una tribu de caníbales en el extremo noroeste del Reino Tierra.
Fue el único que logró sobrevivir hasta el rescate organizado por la Marina, su padre y los Paragonés, pero no sin antes presenciar cómo los caníbales jugaban a la caza con su tripulación y luego se los comían. Aquel mes había sido una pesadilla recurrente para el hermano de Tenzin. Y seguía haciéndolo. Ahora, la niebla comenzaba a alimentar ese miedo. Bumi, concéntrate. Ahora mismo. Le dijo a su hermano mientras no dejaba de girar la cabeza, intentando ver a los caníbales. No hay caníbales. Sí que los hay. Le gritó a su hermano. ¿No los oyes? Los arcos. El cuerno. Están aquí. Nos van a comer a todos. De repente, Kia gritó asustada, sorprendiendo a Tenzin. ¿Quiénes son ustedes tres? Preguntó, señalándolos a los tres. Intentó desatar la cuerda que la rodeaba, deseando liberarse. La detuvo antes de que pudiera desatar el nudo. Kia, somos tus hermanos. Yue es nuestra amiga, le recordó. Debes recordarlo, antes de que la niebla te infecte. No, solo eres una visión. No tengo familia. No puedes atarme. Oh, espíritus, ayúdenme. Pensó al darse cuenta, sabiendo perfectamente en qué estaba pensando ella. Hubo un tiempo, durante su adolescencia, en que una mujer carismática la sedujo para que se uniera a una secta, engañándola hasta el punto de hacerle creer que no tenía familia e incluso abandonándola por ello. Su tío la rescató cuando llegó y se encargó de la secta. Se sintió culpable por haber abandonado a su familia de esa manera, pero también la hizo cuestionarse a sí misma. Probablemente por eso se había dedicado a vagar por los países de la inflexión en cuanto pudo. ¡No! Ella no. Gruñó Yue de repente con una mirada de furia intensa. No puede estar aquí. ¿Cómo es posible que esté aquí? Tenzin se giró bruscamente para mirarla. Solo conocía a una persona con la que Yue pudiera asociar tanta ira. Yue, no es ella. Tu hermana no está aquí. Sí, es ella. La veo justo ahí. Señaló hacia la niebla. Dio un par de pasos en esa dirección, deteniéndose solo porque él la agarró por los hombros. Ella forcejeó para liberarse de su agarre. ¿Qué haces aquí, zorra? No puedes estar aquí. Yue, no está aquí. Le repitió. Es la niebla. Te está jugando una mala pasada. Tienes que concentrarte y recordar por qué estamos aquí. Puedo verla. Ella no está aquí. Sí, lo es. La veo burlándose de mí. Luchó contra su agarre, intentando liberarse. Suéltame. Tiene que morir. Al oír esa declaración, Tenzin la miró sorprendido. No puede ser. Sabía que tenía un pasado complicado con su hermana, pero jamás pensó que eso fuera suficiente para incitar a un homicidio. Sin embargo, se guardó esos pensamientos para sí mismo. Si los expresaba en voz alta, solo alimentaría sus delirios. No es ella, Yue. Pero mientras la miraba fijamente, Bumi logró desatarse. Se acercan. Están tocando la bocina. Gritó casi presa del pánico. Tengo que salir de aquí. Corrió hacia la niebla y desapareció en medio segundo. Mientras Tenzin intentaba agarrar a su hermano, Kia se soltó y corrió gritando hacia la niebla. Entonces Yue hizo lo mismo, lanzándose directamente a la niebla gritando. Vuelve aquí, zorra. ¡No! Bumi. Kia. Yue. Regresen. Los llamó Tenzin a los tres. Intentó seguir a Kia, pero se desvaneció rápidamente entre la niebla. Se quedó solo. No podía verlos. Intentó despejar la vista dispersando la niebla con un ataque, pero esta retrocedió y volvió, haciéndose aún más densa. Mako sentía cómo su cuerpo se entumecía bajo el hielo y sabía que su hermano estaba en la misma situación. Si no lograban liberarse, lo más probable era que murieran congelados. Podía intentar controlar su fuego para liberarlos, pero con los gemelos observándolo, estaba seguro de que frustrarían cualquier intento añadiendo más hielo. Así que solo había una cosa que podía hacer. Por favor, déjenos salir, suplicó a los gemelos mientras pasaban a su lado. Su servilismo es patético, comentó Desna. Scar respondió, pero sí disfruto del dulce aroma de la desesperación. Lo dijo sin mostrar ningún placer real en su rostro, por lo que quedó en entredicho. Vamos, les dijo a ambos, vuestro padre se ha convertido en un monstruo malvado. Va a traer la oscuridad eterna. ¿Por qué ibais a proteger a alguien que no se preocupa en absoluto por vosotros? Desna miró a su hermana. Padre iba a dejarme morir al intentar abrir el portal del norte. Quizás deberíamos reconsiderar nuestra postura. ¿Sí? Eso era lo que buscaba. No, dijo Ska secamente. No le hagas caso. Sus palabras te están envenenando la mente. Que Agni se lo lleve. Maldijo.
Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Si intentaba atacar a uno de los gemelos, el otro lo reforzaría. Jamás escaparían de esta manera. Cuando Bolin empezó a llorar desconsoladamente, todos se sorprendieron, aunque los gemelos no mostraron ninguna emoción. ¿A qué viene este arrebato de emoción?, preguntó Eska. Aún entre lágrimas, pudo decir: lo siento, no puedo evitarlo. Es muy triste saber que nunca volveré a estar contigo. ¿Qué? Ella se acercó un poco más a él. Explícate mejor. Eska, siempre te he amado. Y siempre quise estar contigo. Pero ahora que el mundo se acaba, nunca tendré esa oportunidad. Se enfureció y se acercó a él para mirarlo a los ojos. Podríamos haber estado juntos. Pero me dejaste plantada en el altar, le recordó con reproche. Aquel día se había sentido una completa idiota, y por eso los había perseguido cuando supo que Barrick se los había llevado. No, tenía miedo, protestó, aún llorando. Tenía miedo de mis verdaderos sentimientos hacia ti. Ay, nunca debí haberte dejado. Lo siento. Y lamento que nunca tengamos la oportunidad de reavivar la llama de nuestro amor y convertirla en un gran fuego de amor. Mientras seguía llorando, Mako y Desna intercambiaron miradas de incertidumbre. Claro que Mako pensaba algo muy distinto. No sé qué demonios estás haciendo, tío, pero sigue así. Eska miraba a Bolin con total confusión. Algo debía de haber cambiado en ella, porque al instante siguiente se abalanzó sobre Bolin y lo besó con fuerza en los labios. Él ni siquiera se resistió, sino que correspondió al beso con fervor. Entonces, el hielo que los rodeaba se derritió, liberándolos. Jamás derrotarás a mi padre, declaró ella. Pero, si sobrevives, quizá. Los hermanos no sabrían qué iba a decir a continuación. En ese instante, una sombra pasó volando sobre ellos y Asami aterrizó justo encima de ella. Cayeron al suelo y ella rodeó el cuello de Eska con sus brazos, sujetándolo hasta que se le acabó el oxígeno. Desna extendió los brazos, listo para atacar, pero Mako se le adelantó, aplicándole una llave que la policía le había enseñado durante el entrenamiento. Estaba diseñada específicamente para maestros, para que no pudieran luchar y perdieran el conocimiento poco después. Vio que Asami le aplicaba la misma llave y se preguntó por un instante si los paragones les habían enseñado la técnica a los policías o viceversa. Cuando los gemelos dejaron de forcejear y se quedaron quietos, ambos soltaron. Por fin, dijo Asami mientras se ponía de pie, haciendo una mueca de dolor. Empezaba a pensar que tendría que noquearlos y sacarlos a ustedes del hielo a golpes. Mako la miró con profunda gratitud. Debió de haberse acercado sigilosamente por detrás, en silencio para no alertar a los gemelos, y avisarle a Bolin de su presencia. Seguramente él hizo todo aquello para sacarlos del hielo. Miró a su hermano, completamente impresionado. ¡Guau! Esa fue la mejor actuación que he visto en mi vida. La engañaste por completo. Le dijo. Sí, claro, ¿eh? Eso fue actuación, convino Bolin, incapaz de mirarlo directamente a los ojos. ¿Estás bien, hermano? Estoy bien, estoy bien. Aunque pronunció esas palabras con una sonrisa segura, miró a Eska con cierta tristeza en los ojos. Chicos, tenemos que volver a cruzar el portal, les dijo Asami. Korra necesita nuestra ayuda. Los hermanos asintieron y juntos corrieron de vuelta a través del portal. Al otro lado, pudieron ver fácilmente a Unalaq y a Korra, ya que se alzaban imponentes sobre la línea de árboles, formando columnas de agua y aire respectivamente. No dejaron de correr, adentrándose en el bosque para llegar a la batalla. Mientras tanto, Korra estaba segura de que ahora dirigía la batalla. Podía sentir a los avatares pasados guiando sus acciones. Con cada movimiento, sentía sus manos impulsándola. No le molestaba. De hecho, lo agradecía. No estaba sola. Podía contar con ellos, mientras que Unalaq no tenía a nadie. Esa era su ventaja. Cuando él le lanzó otro potente chorro de agua, ella canalizó el fuego para crear un escudo, retorciéndolo para que su defensa fuera más feroz, tal como le habían indicado los avatares de la Nación del Fuego. Mientras bloqueaba el agua, los nómadas del aire le susurraron que soltara la columna y se dejara caer al suelo, convirtiendo la batalla en un duelo de ángulos. Los avatares del Reino Tierra estuvieron de acuerdo y le mostraron cómo ejecutar el movimiento con fluidez. Al caer al suelo, lanzó una patada curva, doblando la tierra para dispararle 3 rocas. Al impactar, Unalaq quedó envuelto en polvo, del que escapó ascendiendo aún más en su columna. Desde allí, le lanzó más agua.
Ella aterrizó sobre un saliente rocoso y dio una voltereta para alejarse del agua, repitiendo la maniobra 2 veces más. Al aterrizar, dobló la tierra bajo sus pies, creando una columna que la impulsó de nuevo por los aires. Una vez en el aire, le lanzó 3 bolas de fuego. Por desgracia, todas fallaron. Maldita sea, pensó mientras caía al suelo. Pero no cayó tan fácilmente. Una lag le lanzó un chorro de agua que la alcanzó en el brazo. Ella intentó liberarse, pero los avatares de la tribu agua le advirtieron que no lo hiciera. Le susurraron que lo hiciera bajar a su nivel, que la lucha se librara allí. Ella lo entendió y congeló el hielo. Luego, derribó al hombre que era su oponente de su columna. Cayó con un grito y su aterrizaje levantó enormes montones de nieve. Pero ella aún podía verlo de pie frente a ella, listo para seguir luchando. No iba a permitir que lo hiciera. Sus manos eran la clave de su control. Si las controlaba, ganaría. Controló otro arroyo hacia su mano libre, lo atrapó y lo congeló. Por un instante, creyó haberlo logrado. Entonces, sus ojos brillaron rojos y rompió el hielo. Con las manos libres de nuevo, dobló el agua para traerla hacia sí. Ella forcejeó, pero aún así la atrajo. Se encontraron en el centro, pudiendo mirarse fijamente a los ojos. Si así quieres jugar, bien, declaró ella, segura. No estaba sola. Él sí. Mientras forcejeaban en el agua, la presión agrietó el suelo. Pero ella no se preocupó. Sabía que tenía la ventaja. Entonces una lag esbozó una mueca grotesca. Su cabeza se sacudió de un lado a otro, casi como un espasmo, y abrió la boca. Algo púrpura, rojo, negro y que irradiaba maldad surgió de ella. Se enroscó en el aire como algo que intentaba liberarse. Dirigió su atención hacia ella y supo que nada bueno saldría de ahí. Intentó repelerlo, lanzándole fuego. Fue inútil. No hizo nada. Se abalanzó sobre ella, sofocando su llama antes de que pudiera florecer, y se aferró a su rostro. Se introdujo a la fuerza en su garganta. Podía sentir su fría y viscosa forma deslizándose por su garganta. Pero no entraba en su cuerpo. Si lo hubiera sentido, lo habría notado. En cambio, se deslizaba hacia su interior. Intentó replegarse sobre sí misma para combatirlo, pero una lag la obligó a permanecer en el mundo real, apartando su atención de aquello. La cosa seguía deslizándose hacia abajo, adentrándose en su ser. Suplicó a los avatares anteriores que la detuvieran. Lo intentaron, lo sabía. Podía sentir su esfuerzo por detenerla. Pero seguía rodeándolos o traspasándolos, adentrándose cada vez más. Sintió cómo alcanzaba el núcleo de su ser y se aferraba a la luz que era Raava. En ese instante, su cuerpo se heló y le flaquearon las rodillas. No pudo hacer nada mientras la cosa extraía a Raava de ella, sacándola del estado avatar. ¡No! ¡No! Gritó para sus adentros mientras intentaba retener a Raava dentro. Pero fue demasiado tarde. Raava fue arrancado de ella. Cayó sobre la nieve y solo pudo observar cómo una lag la envolvía en una esfera de agua. Ubicación: Tierra de la Primavera. En cuanto Rin entró en la base hueca, lo primero que vio fue el símbolo de Toitsu grabado en la pared. Estaba tallado de tal forma que era imposible ignorarlo. Y estaba presente en todas partes. No importaba cuántas veces apartaras la mirada, ahí estaba, a la vista de todos. Para ella, solo significaba malos recuerdos. Gritos, en su mayoría los suyos. El calor y el dolor del hierro candente cuando lo presionaban contra su espalda, riéndose con deleite de su sufrimiento. Barras frías a su alrededor. Días sin comida ni agua hasta que, de hambre, mendigaba y solo conseguía sobras. El dolor que sentía el hombre al forzarla a entrar en ella cada vez que se excitaba. Deseando irme a casa. Deseaba volver a ver a sus amigos. Deseaba estar con su familia una vez más. Sensei, sensei, sensei. Susurró Hiro a su lado. Le preocupaba que no respondiera y que se aferrara con fuerza a la barandilla. Parpadeó rápidamente, volviendo al presente. ¿Sí? Le dijo a su alumna. ¿Sigues con nosotros? Preguntó. Por supuesto que sí, Hiro. Le dirigió una mirada que decía que, si bien apreciaba su pregunta, no era necesaria y que no debía insistir más. Habiendo vivido con su abuela, captó la orden tácita y se preparó para la siguiente pregunta. Gaara, a pesar de haber leído la misma orden, no dudó en formularla. ¿Estás segura de que estás aquí, Rin? Le preguntó. Aquí es donde te necesitamos. Aquí estoy, Lord Gaara, dijo. No iba a dejarse detener por sus recuerdos. Estaba allí para acabar con ellos. Bien. Los demás ya están abajo y probablemente se estén abriendo paso entre la gente.
Necesitamos alcanzarlos y asegurarnos de que todo salga según lo planeado. Nadie se preguntó si las cosas saldrían según lo planeado. El plan que seguían era, en el mejor de los casos, precario y tenía más probabilidades de fracasar de las que cualquiera hubiera deseado. Empezaron a bajar la rampa, con los genin rodeados por los Junin lo mejor que pudieron. Hiro no se quejó de la situación, ni tampoco Tsukiko ni Arashi. Intentaron pasar desapercibidos a primera vista y siguieron a su sensei hasta el final. A medida que se acercaban, Arashi pudo oír los sonidos que provenían del fondo. Le resultaban tan familiares que sintió como si estuviera de vuelta en Ciudad República, viendo a los secuestradores llevarse a los niños. Ojalá este lugar no se derrumbe sobre mí, pensó. Bajaron por la rampa y algunos de los Jounin de Suna se separaron del grupo y saltaron a las murallas. Eran la garantía y la sorpresa si las cosas se complicaban. Hiro no pudo evitar mirarlos mientras bajaban, asegurándose de que seguían allí arriba. Tranquilo, le dijo Kankuro. No creo que ahora sea un buen momento para relajarse, respondió. El anciano asintió en señal de aprobación. Inteligente. Abajo podían ver a Jin Sensei y al resto de los genin. Se abrían paso entre los numerosos grupos de esclavos oprimidos y encadenados, algunos siendo conducidos a otro lugar y otros practicando entre sí. Al menos, eso parecía. Desde luego, se golpeaban con fuerza. Solo cuando un chico cayó al suelo y la sangre salpicó el piso, se dio cuenta de que no estaban practicando. El chico tampoco se movía. Sintió náuseas y oyó a Tsukiko hacer un gesto de arcadas. Arashi no emitió ningún sonido, pero Hiro sabía que eso no le afectaba. Se va a armar un lío si empiezan a atacarnos, comentó Gaara en voz baja. Arashi no estuvo de acuerdo. Con la forma en que esos chicos están peleando, estaremos bien. Kankuro le dirigió una mirada severa. Ahora no es momento de presumir, mocoso. No estoy presumiendo. Esos chicos de ahí abajo, les señaló con un dedo que denotaba indignación o enfado, están haciendo acrobacias que avergonzarían a cualquier principiante. Mientras podamos evitar que se desaten, todo irá bien. Una puerta a sus espaldas se abrió, haciéndolos detenerse casi en seco. No se detengan, les ordenó Gaara. Sigan avanzando. Tú. Gritó una voz masculina a sus espaldas. Sigue moviéndote. Tú, detente ahora. ¿Debemos hacer señales? Preguntó Kankuro a su hermano en un susurro. No, todavía no, respondió. Entonces, ¿cómo quieres hacerlo? Sigamos la corriente y veamos si podemos obtener alguna información de él en el proceso. Tú. Gritó el hombre de nuevo. El viejo de delante. Creo que te está llamando, comentó el hermano del Kasekaje. El Kasekaje no le respondió nada a su hermano. Se giró para encarar al hombre, haciendo que todos hicieran lo mismo. ¿Sí? ¿Quién demonios eres? Soy reclutador. Estos hombres, dijo señalando a los demás sin rumbo fijo, son los nuevos iniciados. Me ordenaron traerlos aquí para que se familiaricen con sus deberes. El hombre los miró a todos, sus ojos negros los escrutaron a cada uno. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, lo que hacía que parecieran aún más grandes y abultados. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio y dijo, mentira. Rin lo observaba atentamente, con los dedos pegados a los bolsillos sin que pareciera obvio. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que digo lo digo en serio. Dije tonterías. Si eso es lo que quieres creer, respondió Gaara con un resoplido desdeñoso. Ahora, si nos disculpan. Yo no dije que podías ir. Joven, me han traído a estas horas porque el jefe quería que los nuevos reclutas entraran cuanto antes. Estoy cansado y hambriento. Me gustaría que terminaran de traerlos para poder comer algo caliente y dormir un poco, declaró con un tono de voz amenazante. Ahora, por favor, si no le importa, váyase. Los labios del hombre se curvaron aún más en una mueca de desprecio. No lo creo, Lord Kasekaje, dijo. Todos se quedaron inmóviles ante esa declaración. Los Jounin adoptaron una expresión neutral, pero los genin se miraron sorprendidos. Sabemos quién eres. Sería una tontería por nuestra parte no vigilar las aldeas ocultas. Su mirada se dirigió a Rin y se relamió los labios. Y te recuerdo, pequeña zorra. No pude tenerte la última vez, pero estoy seguro de que al señor no le importará si pido tenerte para mí. Pronto estarás rogando por mi polla dentro de ti. Lo fulminó con la mirada, apretando los puños con tanta fuerza que podría haberle roto la piel. Él se dio cuenta y simplemente se rió. ¿Qué vas a hacer, ¿Vas a matarme? Lo estoy considerando seriamente, gruñó. Si me tocas, pulso un botón y toda la base se llenará de alarmas.
No saldrás vivo de aquí. Creo que nos estás subestimando, le dijo Kankuro, mientras su mano se movía lentamente hacia la correa de su hombro. El hombre vio el movimiento y giró la cabeza bruscamente hacia él. Veo que ese muñeco se mueve un poco de tu hombro, viejo, y salta la alarma. Te atraparán antes de que puedas moverte. Si los entregamos a los dos mocosos, me pregunto cuánto tardarán en darles una paliza. Arashi se burló ruidosamente de eso. A juzgar por cómo están peleando, diría que les quedan unos cuantos meses buenos. Arashi. Siseó Rin. Los ojos del hombre se iluminaron al oír ese nombre. ¿Arashi? Repitió, interrogante. Luego sonrió con una mirada insidiosa. Arashi, hace tiempo que no oigo ese nombre. Miró por encima del hombro de los adultos hasta que pudo ver al genin, más concretamente al pelirrojo teñido. Ah, te has teñido el pelo, pero recuerdo esos ojos. El señor estuvo a punto de arrancármelos cuando te vio por primera vez. Arashi se puso ligeramente rígido. Aquella voz le resultaba familiar, pero jamás había visto a aquel hombre. Eso solo podía significar una cosa. Pero tenía que estar seguro. ¿Quién eres? ¿No me reconoces? ¡Qué decepción! Y después de que nos aseguramos de matar a tu familia, ahí estaba. Ahora recordaba esa voz. Tú, dijo con voz entrecortada. Estabas en ese callejón. Tú fuiste quien me arrebató a Natsumi. Los shinobi de Suna lo miraron con curiosidad, pero él no les prestó atención. Ah. Sí que te acuerdas de mí. Me alegro. Se enfureció, enfurecido por el recuerdo y por el hombre. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi hermana? Exigió. El hombre restó importancia con un gesto. No es nada de lo que debas preocuparte. Estoy seguro de que al final de la noche, ustedes dos volverán a estar juntos. ¿Dónde está ella? Eso es todo, Arashi. Ahora ven aquí. El pelirrojo teñido se quedó completamente inmóvil, como una marioneta sobre un pedestal. Su rostro se volvió inexpresivo y apagado mientras caminaba entre el grupo, rozando al Kasekaze y a su sensei, y se dirigió directamente al hombre. Arashi, ¿qué demonios estás haciendo? Le preguntó Tsukiko con voz preocupada, pero fue el hombre quien respondió. No puede oírte, niña. A menos que yo quiera. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Arashi. Ahora, esto es lo que... Apenas pudo terminar de hablar antes de que Arashi se acercara de repente y le diera un rodillazo en la entrepierna. Sus ojos se salieron de las órbitas y un gemido intentó escapar de su boca. Lo habría hecho, si Gaara no le hubiera tapado la boca con arena y le hubiera atado las manos en cuanto vio sus ojos desorbitados. El hombre cayó de rodillas. Arashi le dio un rápido abrazo. Gracias por decirme dónde está, le susurró al oído antes de alejarse. Es todo tuyo, Rin Sensei. Pasó junto a su alumno y se acercó a él, sacando un kunai. Esto es todo lo que obtendrás de mí, declaró antes de degollarlo, dejando que la sangre corriera a raudales por su cuerpo. Intentó liberarse, pero solo consiguió caer al suelo y morir más rápido. Arashi ni siquiera lo miró. Tenemos que seguir avanzando, les dijo a todos, volviendo a unirse al grupo. Esta misión se ha vuelto aún más importante. ¿Por qué? Le preguntó Hiro. Ese hombre me acaba de decir que mi hermana está aquí. Tanto él como Tsukiko intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Tu hermana? Repitió. Sí, mi hermana. Respondió Arashi, casi espetándole a su compañero. Está aquí, en esta base, y si no nos movemos rápido, se la llevarán antes de que pueda encontrarla. No voy a perderla otra vez, ¿entendido? Nadie le respondió con palabras, pero sí recibió asentimientos de aprobación. Ubicación. Mundo espiritual. Tenzin solo veía niebla, nada más que niebla. Siguió caminando, pero lo único que veía era niebla. Había perdido de vista a los demás hacía lo que parecían horas. ¿Horas? ¿Solo minutos? No lo sabía. Ya no estaba seguro. Supuso que la niebla empezaba a afectarle. No podía permitir que eso sucediera. Debes mantener la concentración, se dijo en voz alta. Recuerda quién eres, Tenzin. Eres el hijo del Avatar Aang. Eres la esperanza para las futuras generaciones de nómadas del aire. El destino del mundo descansa sobre tus hombros. ¿Pero qué pasa si fracaso? La pregunta fue tan repentina que se detuvo y miró a su alrededor para ver si había alguien más. No había nadie y se dio cuenta de que había sido él quien había hablado. Entonces la esperanza de tu padre en el futuro muere contigo. No puedo fallar, declaró. Basa. Sabía que era su voz la que hablaba, pero no era él quien hablaba. No podía estar lleno de dudas. Pero lo estaba. Ah, basta.
Gritó, desplomándose en el suelo mientras se sujetaba la cabeza. Soy el hijo del avatar Aang. Soy la esperanza para las futuras generaciones de maestros aire. Soy el hijo del avatar Aang. Repitió esas palabras una y otra vez como si fueran un mantra. Pero incluso al pronunciarlas, le sonaban falsas y amargas. Pero aún así, siguió repitiendo las palabras, con la esperanza de que se hicieran realidad. Mientras las repetía una y otra vez, sintió que la niebla susurraba con el viento y una voz que no había oído en mucho tiempo decía: «Hola, hijo mío». Alzó la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa al ver a su padre. El avatar Aang lucía igual que los días previos a su muerte. Su piel estaba arrugada por la edad y su barba, algo desaliñada, mostraba algunas canas. Pero había bondad en sus ojos y una sonrisa acogedora en su rostro. Tenzin se alegró de verlo, pero también se entristeció por no haber podido honrarlo. «Papá, te he fallado», lamentó, dejando caer la cabeza de nuevo. «No soy un líder espiritual y le he fallado al mundo. Nunca seré el hombre que fuiste». Había esperado que la imagen de su padre le brindara palabras de aliento. No esperaba que le dijera: «Tienes razón». Lo miró sorprendido, pero continuó hablando. «Intentas aferrarte a una percepción falsa de ti mismo. No eres yo, ni deberías serlo. Eres Tenzin». La niebla se alzó sobre él y, al disiparse, Tenzin se encontró con su propio reflejo. Para algunos, aquello podría resultar confuso. Pero para Tenzin, era tan claro como el agua. Se puso de pie. «No soy un reflejo de mi padre», declaró, «soy Tenzin». Y, mirándose a sí mismo, lo repitió con tal claridad que la niebla pudo oírlo: «Soy Tenzin». Como si sus palabras fueran mágicas, la niebla se disipó en el aire. Podía ver a todas las personas atrapadas en el valle, pero su mirada se centró en una niña pequeña arrodillada. «Hinora», gritó mientras corría hacia su hija y la abrazaba con fuerza. Estaba feliz, tan feliz de que la hubieran encontrado. La alzó y la sostuvo en brazos como cuando era pequeña. Encontró a sus hermanos y a Yue, todos de pie a su alrededor, como si hubieran perdido toda esperanza. Los unió formando una cadena, tomados de la mano, y los condujo fuera del valle. En cuanto salieron del valle, la niebla volvió a cubrirlo todo. Los demás empezaron a recobrar el sentido. «¿Eh? ¿Qué ha pasado?», preguntó Bumi, mirando a su alrededor algo aturdido. Lo último que recordaba era que estaba a punto de revivir su peor pesadilla. Kia sintió lo mismo, pero entonces miró la mano que sostenía la suya y a la persona que las guiaba hacia un lugar seguro. «Creo que nuestro hermano nos salvó», declaró. Yue no dijo nada. Los siguió con la mirada, pero tenía la vista baja, fija en su vientre. Extendió la mano libre para tocarlo, pero incluso al hacerlo, supo lo que no estaba allí. Ella no estaba, se dijo. No era real. Pero el dolor seguía pareciendo real. Hinora recobró el conocimiento y la primera persona que vio fue a su padre. «Papá», dijo en voz baja, abrazándolo por el cuello. Él le devolvió el abrazo sin dudarlo, como un padre debería hacerlo. «Estarás bien, cariño. Estoy aquí». «¿Qué pasó?». Abrió los ojos entreabierta y vio una pequeña mariposa espiritual posarse en su brazo. «Lo último que recuerdo es que espíritus oscuros me llevaron. Estabas atrapado en la niebla de las almas perdidas. Y no iba a dejar que te quedaras allí». Yue sonrió levemente al verla. «Tienes un padre estupendo, hija», le dijo a Hinora. En ese momento, deseó que su familia fuera así. El pequeño maestro aire asintió con la cabeza antes de acurrucarse aún más en el abrazo. «Me alegra tanto verte, papá». Él le devolvió el abrazo con la misma fuerza. Bumi y Kia los rodearon y también se unieron al abrazo. Yue no. Se quedó un poco apartada, dejando que la familia disfrutara de ese momento. Ubicación: Polo Sur. Desde que la enviaron de vuelta a los recuerdos de Wan, Korra siempre había tenido ese pequeño deseo de conocer a Raava en persona. Pero no quería estar así, apenas pudiendo sentarse, mucho menos mantenerse en pie, en la nieve mientras Raava estaba encerrada en una esfera de agua oscura. Una ala dobló un tentáculo de agua sobre su brazo, transformándolo en un látigo. Por un instante, se preguntó qué estaría tramando. Entonces lo comprendió y el horror la invadió. Justo cuando una Lak iba a asestar el golpe final, Mako, Bolin y Asami aparecieron corriendo. «¡Corra!», gritó Mako al verla en el suelo. «¡Oh, no!», pensó Asami horrorizada. Pero Bolin se percató de algo más, igual de importante. «Tiene el espíritu de la luz», gritó a los otros dos.
Él y su hermano aceleraron el paso y comenzaron a lanzar sus elementos contra Unalaq. Los ataques distrajeron a Unalaq, quien soltó a Raava para defenderse. En cuanto vio caer al espíritu, Asami corrió aún más rápido que los hermanos. Si logro alcanzarlo a él y a Korra, y llevarlos de vuelta al portal, estarán bien, pensó. Lo complicado sería escapar de Unalaq. Pero el avatar oscuro se había recuperado del ataque sorpresa incluso más rápido de lo que ella esperaba. Con una sonrisa de victoria en los labios, transformó la nieve frente a él en una enorme ola explosiva que se dirigió directamente hacia los tres. Los alcanzó antes de que pudieran siquiera intentar esquivarla. Lo último que Bolin pudo pensar fue, vaya, qué grande. Korra oyó cómo se desvanecía la explosión, pero solo alcanzaba a ver a Raava frente a ella. Tengo que alcanzarla, se dijo, intentando extender la mano para tocarla. Pero un agua oscura descendió y la absorbió antes de que pudiera. Unalaq elevó a Raava por los aires y la estrelló contra una roca cercana. Luego la atacó con el mismo tentáculo. El impacto la golpeó y Raava se estremeció débilmente contra él, pero Korra reaccionó de forma distinta. Mientras luchaba por levantarse, sintió un nudo en la garganta y creyó que iba a morir. Pero no fue así, algo peor sucedió. Sintió como si una parte de su alma se desvaneciera. En su mente, vio a Aang desvanecerse. Aang se había ido. No podía recordar nada de sus recuerdos, nada de sus experiencias. Era como si nunca hubiera sido él. El miedo la paralizó e intentó ponerse de pie. Pero Unalaq volvió a atacar a Raava y su corazón se estremeció de nuevo al ver desaparecer a Roku y su vida. Atacó por tercera vez y Kyoshi se desvaneció demasiado rápido para ser vista, junto con su experiencia. ¡No! ¡No! Gritó Korra en su interior mientras intentaba levantarse y detener lo que estaba sucediendo. Pero con cada golpe de Unalaq, perdía otra vida. Kuruk, Yangchen, Fon, Xu, Largo, Tonar, Kos, Jian, Leke, Sokka, Olina, Atl, Tailuk, Baichu, Koa, Atilla, Sotavento, Yuriko, Del, Shilla, Nubia. Podía sentir cómo se desvanecían con cada chorro de agua, desgarrándole el alma y dejando grandes vacíos. Sentía que iba a morir cada vez que él golpeaba a Raava, pero el resultado era mucho peor para ella. Pronto, lo único que le quedaba era Wan. Cuando Unalaq canalizó el agua en una última lanza, entró en pánico. No me dejes. Le suplicó a Wan, por favor. Lo vio sonreírle con dulzura. No te preocupes. Estoy aquí. Unalaq golpeó a Raava con su agua por última vez y la partió en dos. Wan desapareció del alma de Korra, dejándola completamente sola. El miedo la aterraba, pero no podía hacer nada, salvo desvanecerse en la inconsciencia. Se perdió la imagen de Unalaq erguido, victorioso sobre la luz menguante de Raava, con el símbolo de Baatu brillando intensamente en su pecho. Su cuerpo se tornó púrpura rápidamente y sus ojos ardieron con más intensidad. Ubicación: mundo espiritual. Mientras Hinora seguía a su familia por el mundo espiritual, a través de las mariposas que revoloteaban sobre sus hombros, percibió una inquietud latente. Algo había cambiado, y no era bueno. El mundo está en peligro, declaró, mirando hacia atrás, al lugar de donde habían venido. Tenzin la miró. ¿De qué estás hablando?, preguntó. ¿Cómo lo sabes? Puedo sentirlo. ¿Qué ha pasado?, le preguntó su tío. Es Korra. En cuanto pronunció ese nombre, supo lo que había ocurrido. El horror la invadió, pero también le permitió comprender lo que debía hacer. Se volvió hacia los adultos y les ofreció una de las mariposas. Este espíritu de luz los guiará fuera del mundo de los espíritus. La envolvió un aura azul que vibraba con energía. Tengo que ir a ayudar. Se desvaneció ante sus ojos, como si la hubieran perdido de nuevo. Hinora, espera. Gritó Tenzin a su hija, intentando detenerla. Pero ya se había ido. Ubicación: Polo Sur. Mako, Asami y Bolin recobraron la conciencia justo cuando Korra cayó por última vez. Corrieron hacia ella y los hermanos la levantaron. Pero incluso entonces, no podían apartar la vista de Unalaq, que seguía creciendo. Un grito inhumano resonó cuando pedazos de él se desprendieron, dejándolo cada vez más alargado y feroz. Cuando Desna y Eska salieron del portal y vieron lo que le ocurría a su padre, el resplandor púrpura transformándose en un rojo intenso y amenazador, tampoco pudieron apartar la mirada. Una vez finalizada la transformación, Unalaq los superaba en altura. Pero ya no era Unalaq. Era una especie de fusión entre él y Baatu, como si el espíritu hubiera tomado su cuerpo y lo hubiera moldeado a su antojo.
El símbolo de Baatu resplandecía en su pecho y los tentáculos que colgaban de su hombro se balanceaban libremente. Cuando habló, su voz era una mezcla de ambas, pero la de Baatu predominaba. Ahora, comienzan 10.000 años de oscuridad. Extendió la mano hacia las auroras boreales y el cielo retumbó con una tormenta. Un agujero, a pocos centímetros de su mano, se abrió y lo envolvió en una luz verde enfermiza. No opuso resistencia, dejándose envolver por completo. Su figura se volvió borrosa e irreconocible. Salió disparado por el agujero y voló hacia el horizonte, desapareciendo de la vista. Pero su partida dejó tras de sí una inmensa onda expansiva que se extendió por el lugar donde se encontraba. Cualquiera que quedara atrapado en la onda expansiva fue derribado y lanzado hacia atrás a gran distancia. Korra apenas sintió el impacto de la explosión ni el aire que la rozaba mientras volaba. Al aterrizar en la nieve, agradeció el frío entumecimiento. Ya no podía luchar contra ella. Había perdido. Estaba sola.